Hola, bienvenidos a Siente todo tu potencial con Arca. Soy María Luisa y el día de hoy hablaremos sobre el mundo emocional y su importancia para poder alimentar el desarrollo personal y el autoconocimiento. Así que acompáñame en este espacio. Y para ir partiendo te quiero invitar que donde estés en este momento escuchando, quiero que te regales un pequeño espacio. Ya te regalaste un espacio escuchándome, así que muchas gracias. Pero te quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio. Y este ejercicio consiste en que puedas escribir, puedes buscar un papel, un lápiz o en tu mismo celular. Quiero que escribas cuál es la emoción, ¿no es cierto? ¿Cuál es la emoción que ha sido más recurrente en ti durante estos últimos 7 días, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuál ha sido la emoción más recurrente en ti? Piensa en aquella emoción que ha sido fuerte, o sea, que tú digas que al momento que yo te lo dije, se te vino el tiro a la mente, ¿no es cierto? Y que es muy recurrente en ti, está constantemente, y quiero que la escribas, ¿ya? Quiero que la escribas en un papelito o en tu teléfono, en el blog de notas, pero quiero que la mantengas ahí porque te voy a enseñar hoy día un ejercicio que te puede ayudar, ¿no es cierto?, a poder ir gestionando esta emoción. Es un ejercicio muy simple, así que lo vamos a ir viendo más adelante. Obviamente, si lo puedes hacer con tus hijos, con tus niños, también lo puedes hacer porque es un ejercicio muy interesante para poder aprender cómo va funcionando la emoción en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y en la percepción de de lo que vemos, de lo que sentimos, de cómo actuamos. Y vamos a partir hablando sobre qué es, ¿no es cierto?, la regulación emocional, porque muchas veces estamos muy acostumbrados a hablar de contención. Y a mí en lo personal no me gusta mucho esa palabra. Creo que contención siempre siento que es como apretar la llave, como que es como cuando tú apretas una manguera, ¿no es cierto? Dejas abrir la llave y le pones el pie encima, entonces como que ¡guau!, se empieza a llenar. Me gusta mucho hablar de regulación, me gusta mucho hablar de gestión, porque cuando hablamos con estas dos palabras, creo y que nosotros no solamente somos capaces de saber lo que nos pasa, sino que aceptar. ¿Ya? Y está una palabra súper potente, porque aceptar lo que nos pasa es muy importante para poder entender, para poder ser más conscientes de por qué nos está pasando lo que nos está pasando y poner en marcha una mejora. Nos ponemos en marcha, nos hacemos cargo, nos hacemos protagonistas y de esa manera podemos aprender a gestionar el medio, la situación que nos está pasando para poder regular nuestra emoción. Entonces, podríamos decir entonces que esta gestión facilitará siempre la conducta de nuestros pensamientos. Tenemos que tener el control y eso siempre nos va a ayudar y nos va a beneficiar desde el punto de vista de nuestro bienestar emocional, de nuestro bienestar desde nuestro autoconocimiento, porque fíjate que cuando somos capaces de poder entender lo que nos pasa y por qué nos sentimos de una u otra manera, podemos actuar y ser proactivos en decir, yo ya sé que esto me causa X emoción, por lo tanto, lo voy a trabajar o voy a tratar de evitarlo o voy a generar un cambio. Si sé que no me gusta llegar tarde y me pongo irascivo, irasciva y ando todo el día de mala gana y trato mal a las personas porque llego tarde, entonces, bueno, yo determino hoy, en realidad no me gusta llegar tarde, soy consciente de eso porque una cosa es decirlo y otra cosa es ser consciente y empiezo a generar otras medidas para poder llegar más temprano o simplemente para poder soltar lo que no puedo controlar. Si salgo temprano y hay un taco, yo sé que a lo mejor puedo llamar por teléfono, entonces eso me baja los niveles de ansiedad y puedo empezar a regularme. Pongo la música que me gusta porque sé que estoy atorada en un taco y no puedo salir. Entonces empiezo a generar acciones que me permitan tener mayor bienestar y de esa manera poder regular esa ansiedad, esa emoción que finalmente me puede llevar al enojo, a la rabia y a poder reaccionar
de una forma no adecuada, podríamos decir, o poco asertiva con otros. Entonces, la gestión y la regulación emocional, el conocimiento de por qué nos pasa lo que nos pasa es muy importante, porque vamos a generar mayor bienestar, vamos a poder generar mejores relaciones y vamos a poder aumentar nuestro autoconocimiento, ¿ya? Y siempre es muy importante trabajar este tema, porque es increíble cómo nosotros operamos día a día a través de nuestras emociones. De hecho, casi el 90%, si es que no más, de todo lo que hacemos está regulado, está tocado por cómo sentimos, ¿ya? Y aquí también vamos a hablar cómo sienten los niños, que ahí hay un ejemplo maravilloso que después se los voy a compartir. Y cuando adquirimos, por ejemplo, esta regulación emocional y podemos empezar a entender que la emoción no se contiene, no se guarda dentro de un baúl, ¿no es cierto?, bajo 7 llaves, sino que es un tema que hay que aprender a fluir en él, hay que aceptar, que era la palabra que yo les compartía. Aceptar a la emoción nos ayuda a conocernos, porque nos invita a adquirir herramientas para poder sentirnos mejor. Aprendemos a conocer las emociones que nos hacen sentir bien, pero también nos ayuda a entender aquellas emociones que no nos hacen sentir bien y cómo poder solucionarlo. Tenemos que entender también que aquí hay un concepto bien bonito, que es que el mundo emocional no es positivo ni negativo. Todas las emociones tienen un porqué y un para qué. Entonces, es muy interesante sacar ese sesgo de la mente, porque la emoción, podría yo decir, que se convierte en una emoción negativa cuando primero me paraliza y segundo cuando a lo mejor a través de esa emoción yo genero un daño a otro o una actitud no adecuada frente a un otro. Pero la emoción en sí, ya sea aquella emoción que llamamos negativa o positiva, siempre es por algo. Si un niño tiene miedo, siente miedo y nosotros minimizamos ese miedo, no estamos enseñándole al niño a que pueda entender y que me pueda expresar por qué siente ese miedo. Y el miedo es un estado de alerta, porque hay una situación que le está incomodando o que no se está incomodando, y tenemos que buscar la manera de, en la regulación emocional, en esta educación que hacemos de las emociones, que el miedo sea una razón para movilizarnos, para esforzarnos, ¿ya? Yo creo que en nuestra época, yo tengo 42 años, en nuestra época mucho se hablaba de que las emociones no eran tan importantes, por lo tanto aprendimos mucho a reprimir las emociones más que a poder aceptarlas y fluir en ellas. Por lo tanto, muchas veces somos adultos, hemos crecido como adultos, donde las emociones negativas son malas, pero no nos enseñan a movilizarnos, sino que nos detienen, nos paralizan. Entonces, es cosa de pensar cuántas veces hemos sentido miedo o cuántas veces estamos sumergidos en el miedo, en la ansiedad, y no salimos de ahí. Porque como la hemos reprimido durante tantos años, nos paraliza. No es algo que nos movilice. Y por eso es importante este tema. Por eso es importante, y yo soy una agradecida de la época que vivimos. Hoy día tenemos muchas organizaciones de educación emocional que es muy fuerte en Argentina, la Fundación Flitch, acá en Chile, que nos enseñan y que están colocando estos temas en la mesa de conversación, y podemos trabajarlo con nuestros niños para que sean adultos con emociones poderosas que les permitan movilizarse y entregar valor y conocerse a sí mismos. Entonces este tema es muy interesante. Y lo otro que tiene que ver con que cuando nosotros aprendemos a regular y a gestionar nuestra emoción, a poder entender este mundo emocional que nos cabe a todos, o sea, desde que yo que estoy en Los Ángeles, región del Biobío, Chile, hasta la persona que está en la India, ¿no es cierto? Todos tenemos un mundo emocional, todos los seres humanos. Y este mundo emocional, cuando lo conocemos y cuando empezamos a entender la importancia que tiene para nuestra vida, el cómo vivimos,
El cómo tomamos decisiones se convierte también en una característica más que amplía mi autoconocimiento. Ahora, si pudiésemos definir la gestión emocional, podríamos decir que es un proceso. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que el autoconocimiento es un proceso? Bueno, lo lindo de la gestión emocional que también es un proceso y como proceso tiene pasos, tiene expansión, nos permite ir creciendo y nos permite ir generando procesos que nos van a ayudar a identificar de mejor manera nuestras emociones y poder identificar aquellas acciones o reacciones, más bien dicho, más nuestras reacciones, porque reaccionamos de una u otra manera. Y nos permite, ¿no es cierto?, ir generando mayor control hacia nuestra vida. No vamos a la deriva dejando que las emociones nos controlen, sino que decimos, hey emoción, tú eres parte de mí, pero yo soy quien te controlo. Yo te conozco, quiero conocerte, quiero saber por qué actúas de esa manera y vamos a ser muy buenos amigos, pero yo soy quien tomo el control de mi vida, ¿verdad? Y tomo las decisiones que corresponden, ya sea para poder aprender de este tema, para poder integrarlo a mi vida y de manera de que fluya y acepte la emoción como un soporte, como una ayuda para poder tomar decisiones, para poder relacionarme, para poder calmarme, etc. Entonces, el componente emocional de nuestra mente, ¿no es cierto?, es muy importante para poder comprender por qué sentimos, por qué pensamos, o cómo sentimos, cómo actuamos y de qué manera nos vamos a ir adaptando a los retos del día a día. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué hablo de los retos del día a día? Hablo de cómo, ¿no es cierto?, los desafíos que yo tengo en mi vida también son empujados por las emociones, ya sea desde la emoción de la alegría o también del miedo. Si yo tengo que dar un examen, por ejemplo, yo me recuerdo cuando di mi examen de título y tenía miedo claramente porque obviamente es tu examen de título y la emoción está ahí, pero finalmente cuando tú aprendes y entiendes que el miedo es una razón para esforzarse, como digo yo, tomo ese miedo y lo potencio, lo utilizo a mi favor y vamos y le damos y nos movilizamos, ¿ya? Pero también tiene que ver con cómo podemos reconocer lo que nos pasa, por qué nos pasa y cómo hacer que esto se mueva. Y delante yo le decía que, por ejemplo, que es muy importante entender que casi el 90%, si es que no más, de todas las situaciones que vivimos día a día están gestionadas por nuestras emociones. O sea, desde cómo cruzo la calle, desde cómo me relaciono con una persona nueva, desde cómo llego al colegio, desde cómo llego a mi trabajo, desde cómo genero una relación de amistad, de amor, etcétera. Entonces es increíble cómo el mundo emocional es muy importante y cómo va, ¿no es cierto?, tocando la vida del ser humano. Las emociones nos ayudan a tomar decisiones, a adaptarnos. Y fíjate que nosotros tenemos algunas emociones básicas. Se habla mucho de 6 emociones que son básicas y cómo estas emociones básicas las vivimos día a día. Yo creo que se las voy a nombrar y rápidamente vamos a ir pensando, ¿en qué día sentí esto? ¿En qué día sentí esto otro? Recuerda el ejercicio que hicimos al principio. Bueno, y las emociones básicas son la alegría. De hecho, a mí vamos a decirla y nos vamos a acordar. Si viste Intensamente, te vas a acordar como de cada monito, porque yo cada vez que hablo de las emociones como que se me vienen a la mente. Muy buena película. Por favor, si no has visto Intensamente, te invito a que la veas. Si eres padre, madre, abuelo, cuidador y estás con tu niño preadolescente, yo te invito a que veas esta película porque de verdad que a mí me gustó mucho. Yo la recomiendo, es muy bonita para entender desde esta manera, ¿no es cierto?, de la animación, parte de cómo es el mundo emocional. La alegría, ¿no es cierto? Y eso genera, la alegría es una emoción que nos lleva a generar placer. Sentimos placer por algo y lo repetimos, ¿no es cierto? Si sentimos placer jugando, yendo al parque, relacionándonos, conversando, haciendo un buen juego de mesa, sacándome buenas calificaciones, haciendo algo por los demás, que es algo maravilloso,
entregar valor a otros, eso nos da alegría, eso nos hace sentir placer y lo vamos repitiendo. El miedo, ¿no es cierto? Y es súper importante acá, el miedo es una emoción que nos protege ante peligros físicos y además psicológicos, psíquicos, porque es interesante el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo muchas veces nos paraliza, pero hay que aprender a aceptar el miedo, a cogerlo y ver, oye miedo, ¿qué me quieres? ¿Por qué me estoy sintiendo? ¿Por qué estás hoy día? ¿Por qué estás golpeando mi puerta? Y movernos, ¿ya? La ira, ¿no es cierto? La rabia también, que es aquella emoción que nos mueve a destruir obstáculos para conseguir objetivos, ya sea generando una rabieta, ¿no es cierto? Pero siempre va como, ¡guau! Esa rabia incómoda, esa ira, pero que también es movilizadora. La sorpresa, ¿no es cierto? Que tiene que ver mucho con la curiosidad también, esto de buscar lo nuevo o sorprenderte con lo nuevo, eso es la sorpresa. La tristeza, ¿no es cierto? Que la integramos cuando algo nos daña, cuando algo nos causa pena, ¿no es cierto? Nos hace daño, ¿ya? Se quiebra un poquito nuestro corazón, podríamos decirlo ahí como una metáfora. Y el rechazo, el asco también que se le llama, ¿no es cierto? Que puede, es también un mecanismo de defensa para decir alto, esto me puede dañar. Bueno, y estas son las emociones básicas que de alguna manera todos tenemos, están presentes en nuestra vida. Y recuerda ahora que como que vimos esta emoción, recuerda volver a tu ejercicio. A lo mejor no te acordabas de las emociones, pero a ver, piensa nuevamente, te invito. ¿Cuál ha sido la emoción más recurrente en estos últimos 7 días? ¿Dónde está? ¿Ya? Pero ahora le voy a agregar otra pregunta. ¿Cómo te das cuenta? ¿Por qué te das cuenta de esta emoción? ¿Ya? Te dije al principio, escribe la emoción que más es recurrente en ti, y ahora te invito nuevamente a repasarla y de preguntarte por qué viene esa emoción a mi vida. ¿Ya? ¿Qué está gatillando esa emoción? ¿Por qué es tan recurrente? ¿Qué eventos recurrentes están gatillando eso? Y ahí, ¿ya? Piensa. Seguimos. ¿Por qué o para qué nos sirve todo esto? Bueno, ya hemos dicho que nos sirve para poder entender por qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa, cómo actuamos, cómo operamos, y poder aprender a movernos y generar que las emociones nos muevan y no nos paralicen, entendiendo de que el mundo emocional forma parte del ser humano, es parte de nosotros, y estamos invitados a sentarnos a conversar con nuestras emociones y poder decirnos por qué están conmigo, por qué me están hablando, por qué están tocando mi puerta, qué me están queriendo decir, qué tengo que aprender, ¿ya? Y aquí también viene otro tema que a mí me encanta, que es la inteligencia emocional, pero fíjate que la inteligencia emocional en sí como inteligencia, como parte de las inteligencias, aparece ya en los años 90, yo creo que posiblemente antes, ¿no es cierto? Empieza ya a hablarse ese tema. Entonces estamos hablando de un tema que no es tan nuevo, pero que a lo mejor no tenía la salida que hoy día tiene. Gracias a Goleman en el año 2020 esto se hace para mí, ya, porque a lo mejor tú estás en otro lugar y a lo mejor la inteligencia emocional la conoces a través de otros autores, pero para mí en el año 2000 Goleman fue alguien que marcó un hito en la inteligencia emocional. De hecho, cuando yo estudiaba me tocó leer el libro, y me tocó también, me tocó crear una obra de teatro que pudiese demostrar, ¿no es cierto?, cómo funciona la inteligencia emocional, y fue un trabajo muy, muy bonito con mis compañeritos que hasta el día de hoy los llevo aquí en mi corazón. Entonces, Goleman nos empezó a hablar de esto de la inteligencia emocional y cómo esta inteligencia emocional era esta unión perfecta, podríamos decir, esta unión tan hermosa entre la corteza cerebral y nuestro sistema límbico. Cómo esto se une en nuestro cerebro y va generando una unión perfecta para poder ir no solamente generando el equilibrio entre solamente sentir, sino que aprender a gestionar esa emoción, saber por qué me está pasando y entregarle la lógica. Entonces,
es cómo complementamos estas dos partes de nuestro cerebro. Es como decir cerebro y corazón en un equilibrio perfecto. Y eso es muy interesante porque empezamos a poner en la mesa este tema de la emoción para educarnos en la emoción. Aunque han pasado varios años, hoy día ponemos en la mesa. A mí me encanta ver instituciones, ya sea organizaciones empresariales, colegios, institutos de educación superior, que están colocando estos temas en la mesa. Y qué importante es, porque entendemos cuando ponemos el tema de las emociones, estamos dando validez a que el ser humano es un ser tremendamente complejo, mucho más de lo que hasta la hora se nos había enseñado, y que el mundo emocional es importante para todo el desarrollo social incluso. Y se estima, por ejemplo, que esta que nos enseña Goleman, esto es una pincelada, o sea, si tú quieres aprender más, ve el libro, está en internet, lo puedes leer, es muy entretenido, es interesante de leer rapidito, también hay otros libros más. Se estima, por ejemplo, que la corteza, podríamos decir que, obviamente, sabemos que es la parte pensante del cerebro, y resulta que esta corteza desempeña un papel súper importante para comprender, ¿no es cierto?, la emoción, ¿no es cierto?, porque nos permite, podríamos decir, tener sentimientos sobre nuestros sentimientos. Suena un poco enredado, pero tiene que ver con poder discernir y analizar por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué sentimos como sentimos. Y esto es súper interesante porque hasta la hora como que teníamos las emociones guardadas en un baúl de 7 llaves, pero cuando aprendemos a hablar sobre inteligencia emocional, estamos uniendo estas dos partes en donde vamos dándole sentido a nuestras emociones. Y vamos adentrándonos en este mundo emocional para poder tomar el control, ¿no es cierto?, y poder hablar con nuestras emociones. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo podemos aprender o enseñarle a nuestros niños, incluso a nosotros los adultos, cómo vamos a vivir este mundo emocional? Bueno, primero tenemos que entender de que lo que nos pasa porque hay algo fuera que nos hace sentir, entonces percibimos una emoción como X, ¿no? Un poco el ejercicio que hicimos al principio. Y es importante aprender y enseñarnos a nosotros mismos cómo, una vez que yo percibo esa emoción, logro comprender la emoción. ¿Ya? Comprender la emoción, manejar la emoción y luego operar con ella. ¿Ah? Entonces, podríamos decir que la inteligencia emocional me enseña estos 4 pasos. ¿Por qué percibo una emoción? O sea, percibí la emoción, entender que entra, que quiere hablar conmigo, que toca mi puerta, comprenderla, ¿por qué me está pasando eso? Manejarla, que tiene que ver, esto me pasa por esto, y empiezo a aprender cómo regularla. Si me pasa X cosa, yo ya sé, entonces tengo que adelantarme, voy a ser proactivo para que esta emoción me ayude a moverme y no a paralizarme, si estoy viendo una emoción que a lo mejor no me hace sentir muy bien. Y vamos a operar en ella. La voy a utilizar a mi favor. Entonces, una vez que pasamos, ¿no es cierto?, por toda esta comprensión, ¿no es cierto?, de las emociones, ya estoy más listo, para poder empezar a entender este mundo emocional. Y bueno, te había invitado a escribir un ejercicio, ¿no es cierto?, que escribieras la emoción más fuerte que tienes. Y te quiero invitar a que puedas hacer una pequeña dinámica en donde vas a hacerte algunas preguntas. Vas a tomar la emoción que escribiste y quiero que te hagas las siguientes preguntas. Te lo voy a dejar igual escrito en la descripción. Primero, ¿qué sensación tienes cuando estás sintiendo eso? Y cuando hablo de sensaciones, es algo que no existe, pero que tú lo sientes. Por ejemplo, siento que me están apretando el pecho, ¿ya? Porque nadie te aprieta el pecho, nadie nos aprieta, como que nadie nos ahorca, sino que es una sensación, ¿ya? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pienso? ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? O que puede pasar, perdón. ¿Qué pienso, por ejemplo, que no voy a lograr?
pienso que no voy a lograrlo, pienso que voy a fracasar. Estás poniendo una acción concreta que sería el pensamiento que te trae esa emoción. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Qué te dan ganas de hacer? Tengo ganas de salir corriendo, de abandonar, de terminar la relación, de renunciar a mi trabajo. ¿Qué tienes? ¿Dónde estás sintiendo la emoción? ¿En qué parte de tu cuerpo se está expresando? ¿Sientes la mandíbula apretada? ¿Sientes dolor? ¿Sientes que se te colocan rojitas la cara? ¿Estás sudando? ¿Cuáles son esas expresiones corporales? Y finalmente, quiero que te preguntes si todo lo que estás sintiendo desde la sensación, el pensamiento, la tendencia, la expresión, corresponde a la emoción que tú habías escrito. ¿Ya? Y de ahí viene un trabajo súper importante que es empezar a entender cuáles son las situaciones que gatillan estas emociones y de qué manera puedo empezar a corregir, puedo empezar a trabajar. ¿Ya? Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te doy las gracias infinitas por haberme acompañado en este espacio. Te invito a que hagas el ejercicio, te invito a que me escribas qué te pareció el capítulo, te hizo sentido, cómo te fue con el ejercicio, si lo haces, si es viable para ti, por ejemplo, hacerlo con tus niños, hacerlo con tus adolescentes, hacerlo con tu grupo de curso. Te invito a ir probando y que me dejes tus comentarios. Muchas gracias por acompañarme y espero que este tema obviamente hay que ponerlo sobre la mesa y que tengas un día maravilloso, fantástico, y recuerda que todo lo bueno y lo maravilloso siempre, siempre te alcance. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con el tema de la importancia de las relaciones interpersonales. Muchas, muchas gracias. Chao.